nada hoy, justo hoy, el último día. Pero bueno, vamos. ¿Qué nos había quedado de cuentas nacionales? Habíamos visto el PBI llegar al Producto Nacional, Producto Neto Interno a costo de factores, que es el método del ingreso, pero luego podíamos seguir y llegamos a sumarle el saldo de remesas para llegar al Producto Nacional Neto a costo de factores, que es el ingreso nacional. ¿Se acuerdan? Hasta ahí llegamos. Ahora, del ingreso nacional pasamos, tenemos otro tipo de pasajes para poder llegar al ingreso disponible. De ese ingreso nacional pensamos, en ese ingreso nacional están incluidas todas las retribuciones a los factores, como hemos visto en el mercado, en el método del ingreso. ¿Qué diferencia hay con el resultado del método del ingreso? Es que se le sumaron las remesas, es decir, las retribuciones, se les han sumado las remesas o los fondos enviados del exterior y se les han descontado las remesas enviadas. ¿Ah? A partir de ahí tenemos el ingreso nacional, pero no todos los ingresos de las personas provienen de como retribuciones a sus factores productivos, o sea, no todo proviene del trabajo, de sus aportes de capital o de aportar un terreno, etc. Existen montos o ingresos que provienen de otras fuentes, y también hay retribuciones a los factores que en realidad no se están cobrando, ¿estamos? Vamos primero por esta última, los pagos realizados no percibidos. ¿A qué nos referimos con realizados? Si lo asociamos a lo que están viendo, lo que han visto de introducción a la contabilidad, lo realizado quiere decir lo devengado, ¿está? Entonces, pagos que se devengaron, que ocurrieron, pero que no han sido percibidos. Por el lado del trabajo, los pagos ocurridos, devengados, pero no percibidos, son los típicos descuentos de los recibos de sueldo. Entonces, ustedes tienen, ¿alguno de ustedes trabaja? ¿Tiene un recibo de sueldo? ¿Trabaja en situación formal? Hasta hace un tiempo. Bueno, ¿tenías un recibo de sueldo? Sí. Bueno, tenías el sueldo bruto, algunos adicionales, y a la derecha tenías El sueldo neto. el sueldo neto. Bueno, el neto era descontos, contribuciones, además de, bueno, de la obra social, etcétera. Pero en términos de aportes jubilatorios y de contribuciones, hay montos que no los terminás cobrando y que van aportando, esas contribuciones sociales van aportando al sistema de reparto para que luego te puedas jubilar a partir de toda tu historia laboral, ¿cierto? Entonces, como el producto se calcula en función de lo que se genera en un año, en un periodo de tiempo, ese dinero que luego va a ser percibido como jubilación, no se incluye hoy, se la descuenta y queda guardada en un fondo, ¿está? Están todos y de manera solidaria se genera una jubilación con ciertos parámetros, etcétera, o cuando era de capitalización el sistema, estaba privatizada la jubilación, entonces todo lo que uno aportaba luego supuestamente lo cobraba, aunque había unas buenas comisiones importantes que hacían que se descuente. Entonces, independientemente del sistema de jubilatorio, las contribuciones a la seguridad social son montos pero no percibidos, ¿estamos? Pero también hay otros que no están relacionados al trabajo, sino a los empresarios, por ejemplo. Y están vinculados sí a los beneficios. Cuando hay una ganancia, hay una utilidad al final en el cierre de ejercicio, primero hay que pagar el impuesto a las ganancias. Ese dinero que se devengó, se generó una ganancia, un derecho en este caso, no es cobrado por los accionistas en un 100%, que va al Estado como impuesto,
¿tá? Eso es un pago realizado o devengado, pero que no ha sido percibido. Y también cuando esa ganancia o esa utilidad no está distribuida, o se distribuye parcialmente, ¿está? Esa distribución sí ha sido devengada y ha sido percibida por los dueños del capital aportado, en este caso, por los accionistas. Pero lo que no está percibido es la parte que no se distribuye. ¿Estamos? Entonces, beneficios no distribuidos o contribuciones de seguridad social son realizados que no han sido percibidos. ¿Está? Y vamos a los pagos que se perciben, pero que no han sido generados o devengados por una retribución a un factor. ¿Está? Existen pagos a las personas o a las familias, de esto algo hemos hablado ya, que no están asociadas, no son pagos por el trabajo, por ejemplo. ¿Está? No es pago por el trabajo hoy o no es pago por el trabajo. No es pago por el trabajo hoy como caso de una jubilación. Es pago como si fuera un retroactivo por el trabajo que uno hizo en su época de trabajador activo. ¿Está? Una jubilación no es una retribución al trabajo hoy, es una transferencia que se le hace a los jubilados por un trabajo que se hizo en la época de trabajador activo. Como el cómputo del producto y el cómputo del ingreso, acá el ingreso personal, considera solamente en este periodo, en este caso este año, no, hay que incluirlo más allá de que no sea una retribución al factor, ¿está? Porque sí suma a los ingresos personales. En el caso de una pensión, no es un pago a un trabajo personal, sino que surge de los cónyuges. O sea, si un cónyuge muere, si una persona muere y está en pareja, incluso de concubinato, puede solicitar la persona, el cónyuge o el compañero o la compañera. Entonces, eso no es una retribución, quizás ha sido una retribución al trabajo del cónyuge fallecido en un periodo anterior, pero es hoy una transferencia al cónyuge por el trabajo de su pareja mientras estaba activo. ¿Está? También hay pensiones graciables que son sobre todo asociadas a personas en extrema vulnerabilidad o con discapacidad, y no surgen de retribuciones al trabajo, sino es una ayuda para personas que de otra forma no podrían conseguir ingresos para subsistir. Y por último tenemos todas las transferencias monetarias a cambio de, como la UH, por ejemplo, o las asignaciones familiares, a cambio de que los chicos, en el caso de la UH, los chicos, las familias presenten el carnet de vacunación, o sea, se vacunen los niños beneficiarios, niños, niñas y a 18, y muestren certificados de regularidad. ¿Estamos? Eso no tiene una contraprestación como retribución de los factores, sí tiene una contraprestación a nivel de política pública, que se los he mencionado. La idea es que el objetivo es, que la población asista al colegio, garantizar la escolaridad de todas las personas y garantizar mejores indicadores de salud para todas las personas. ¿Estamos? Cosa que no pasa en todos los países. Esto del alto nivel de escolarización, Argentina es un caso histórico de muy buena performance, en este caso de muy buen desempeño, y lo mismo respecto a la vacunación. De hecho, los indicadores son, en términos de Latino, muy buenos, asociados a valores de Uruguay, por ejemplo, suelen ser los valores más altos que tiene la región de Latinoamérica. Si nosotros al ingreso nacional le descontamos estos pagos que fueron devengados pero no percibidos, como las contribuciones a la seguridad social, los beneficios no distribuidos, los beneficios, los impuestos sobre los beneficios, e incluso los beneficios de las empresas del Estado, de las que no he mencionado,
si YPF, por ejemplo, que no es el 100% del Estado, es un 51% del Estado, tuviera beneficios, esa porción que le corre no va hacia todos los argentinos, sino que se reinvierte. Entonces, los beneficios de las empresas del Estado también son pagos de vengados no percibidos. Descontamos todos esos conceptos que efectivamente no se perciben en el momento del cálculo del ingreso, y le sumamos todos los otros ingresos que no están asociados a una retribución de factor. Jubilaciones, pensiones, se puede llamar subsidios a las familias, se les puede llamar transferencias a las familias, se les puede llamar jubilaciones y pensiones, se les puede llamar asignaciones a las familias. Todas esas acepciones tienen como opciones. Se le suman. Eso es lo que da el ingreso personal. Ahora, el ingreso personal es el ingreso de las, obviamente, valga la redundancia, ingreso de las personas, pero no es todo disponible. A eso hay que descontarle el impuesto directo a las familias, en este caso. Ese impuesto directo es el impuesto a las ganancias. Si descontamos el impuesto a las ganancias, vamos a obtener el ingreso disponible en este caso. El ingreso disponible, ¿por qué es disponible? Es disponible para gastar, para ahorrar, ¿está? De aquí tienen dos opciones. O pueden ahorrar o pueden consumir las familias. ¿Estamos? De ahí que viene, se divide entre estas dos cosas, en ahorro o en consumo. Consumo o ahorro. ¿Estamos? Siempre una porción va a ir, cuanto menor sea el ingreso, eso es importante, cuanto menor sea el ingreso, la porción que va al ahorro es cada vez menor, porque obviamente no nos sobra nada a las personas que tenemos menos ingresos. Bueno, no soy yo de las personas que tienen menos ingresos, soy de clase media, la mayoría de ustedes también, pero las personas que tienen niveles de ingresos incluso menores, directamente no van a tener ahorro e incluso pueden llegar a tener desahorro. ¿Y qué quiere decir desahorro? Cuando se endeudan, el nivel de endeudamiento con esta crisis, por ejemplo, es tremendo, porque justamente no les alcanza para... ¿Estamos? Bien. ¿Cómo podrían calcular el consumo? Bueno, el consumo viene dado en este tipo de ejercicios, ¿cierto? Pero supongan que les dicen, bueno, calcule el ahorro. Bueno, van a tener que tener el dato del ingreso disponible y lo suelen tener al dato del consumo, entonces hacen ingreso menos consumo. ¿Estamos? Y en la cuestión de la inflación, yo prefiero que antes de llegar a eso, vamos a hacer los anales, después volvemos al teórico de la cuestión de precios y retomamos con eso, porque prefiero que se quede bien firme esta parte. ¿Estamos? Déjenme ver una cosita. Sí. Voy a dejar de compartir la versión editable y vamos con la versión en diapo. Un segundo. Pipi, ¿vos te quedás, sabes? ¿O va con vos? ¿No hay problema? Bueno, con cuidado en la rotonda. ¿Saben? Perdón. Volvamos. ¿Se ve acá la presentación en diapo? Sí. Sí, bueno, avancemos a la parte del práctico. Acá estamos. De una economía hipotética se conocen los siguientes datos. Privado, inversión bruta interna, exportaciones, gasto público, importaciones, impuestos pagados por las familias, eso nos va a servir para descontar para el ingreso disponible, depreciaciones, ¿para qué nos va a servir las depreciaciones?
para pasar del bruto al neto. Jubilaciones nos va a servir para sumarlo como transferencia, y los subsidios también, para sumarlo como transferencias para el ingreso personal. Remesas enviadas y recibidas. Si hacemos recibidas menos enviadas, tenemos el saldo de remesas y pasamos del interno al nacional. Producto, independientemente de donde estemos, de interno a nacional, y la variación de existencias nos sirve para calcular la inversión bruta fija, por ejemplo, aunque ya tengo la bruta interna, que es la que me interesa a mí, para calcular el PBI. ¿Está? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, por eso estaba, porque me pide la inversión bruta fija, que era la suma de las construcciones, la maquinaria y equipo, los instrumentos de protección intelectual. La fija es, si yo tengo que la inversión bruta interna es la bruta fija más la variación de existencias, y tengo la bruta fija y la variación de existencias, entonces, despejo va a ser la inversión bruta interna menos la variación de existencias. O sea, 2.000, la bruta interna, menos 400 variación de existencia. 1.600 es mi inversión bruta fija. Determinar el consumo del gobierno es el gasto público. Está dado. O sea, es un dato acá. ¿Está? 5.000 pesos. Perdón, 5.000 en millones, ¿no? Por supuesto. Luego, el PBI a precios de mercado me queda como consumo, inversión, gasto público, más exportaciones, menos importaciones. ¿Qué inversión? La bruta interna. Entonces, veamos, busquemos los datos. Consumo 4.000, inversión bruta interna 2.000, gasto público 5.000, exportaciones 1.500, menos importaciones 300. 4.000, 2.000, gasto público 5.000, exportaciones menos importaciones. 12.200 me da el PBI a precios de mercado. Un error ahí, así no se escucha tanto. Ahí estamos. ¿Cuánto da, profe? Profe, Sí, diga. ¿puedo volver al que estaba antes? Dale. Aquí al PBI a precios de mercado, consumo 4.000, inversión bruta interna 2.000, gasto público 5.000, exportaciones 1.500 e importaciones 300. 4.000 y 2.000, 6.000, y 5.000, 11.000, y 1.500 menos 300, 1.200, 12.200. ¿Estamos? ¿Estamos, gente? Bastante simple. Lo más complicado en esta parte de cuentas nacionales es poder identificar los componentes del ingreso personal. Eso es lo más complicado, o el método del ingreso, por ahí. ¿Está? Ingreso nacional, ¿qué era el ingreso nacional? El Producto Nacional Neto a costo de factores o el Ingreso Nacional Neto a costo de factores. Entonces, al PBI hay que pasarlo de bruto a neto. ¿Con qué lo pasamos de bruto a neto? Para pasar de bruto a neto hay que restarle algo. ¿Qué hay que restar? Chicos, ¿alguno sabe? ¿Lo vimos ayer? Depreciaciones. Claro. Depreciaciones. Pero además hay que pasar de interno a nacional. Y para eso hay que pasar de una concepción del producto a nivel territorial a una concepción del producto de propiedad o de residentes argentinos. Entonces hay que sumarle el saldo de remesas. ¿Y qué era el saldo de remesas? La diferencia entre lo que ingresa y de lo que sale, es decir, remesas recibidas menos las enviadas.
Hasta ahí tendríamos el Producto Neto Nacional, pero hay que pasar de precios de mercado a costo de factores. Y eso significa descontarle el componente impositivo indirecto de subsidios indirectos. ¿Qué era? Impuesto indirecto neto de subsidio. ¿Qué eran los impuestos indirectos como el IVA, el ingresos brutos, etcétera, menos los subsidios indirectos, que son subsidios específicos a ciertas Profe, producciones. se trabó la última parte, ¿puedo volver a explicar? Sí. ¿Qué era el ingreso? A ver, díganme si se sigue cortando. ¿Qué era el ingreso? El impuesto indirecto neto de subsidio, el impuesto indirecto menos los subsidios indirectos. ¿Qué es el impuesto indirecto? ¿El IVA o los ingresos brutos? Esos son los impuestos indirectos. O los impuestos específicos a productos como el cigarrillo, por ejemplo. Y los subsidios indirectos son los subsidios específicos para ciertas producciones, como el subsidio a la leche, por ejemplo. Entonces, para calcular el impuesto indirecto neto de subsidios, hago impuestos indirectos menos subsidios. Salvo que ya lo tengan como concepto en la lista de ítems agregados que hay que calcular. ¿Estamos? ¿Se entendió o se sigue cortando, chicos? Como que de rato se traba y después Ay, por aparece hablando favor. rápido. No, hoy la verdad que con poca suerte. Espérenme un segundo que conecto con cable a ver si con Wi-Fi me mejora. Un segundo. Salgo y vuelvo a entrar, queda grabando. Bueno, Díganme si se escucha mejor ahí. ¿Me escuchan? sí. Bueno, vemos. Retomo presentación. Bueno, PBI a precios de mercado, hagamos todos los pasos descontando y sumando lo que veníamos planteando. A costo de factores le vamos a descontar el componente impositivo, o sea, menos los impuestos indirectos netos de subsidio. ¿Cuántos son los impuestos indirectos netos de subsidio? A ver si tenemos ese dato. Nada. Ojo que acá impuestos pagados por las familias son los impuestos directos a las familias, ¿está? Acá no hay nada que diga impuesto indirecto. Entonces, lo suponemos cero. ¿Se acuerdan que ayer yo decía, si hay componentes que no son menores, como los impuestos indirectos netos de subsidios, que no figuran, se los supone cero? Distinto es que no les aparezca, no sé, consumo o inversión, eso es lo central, o gasto público cuando les dicen que el modelo incluye el Estado. 12.200 menos cero, o sea, el PBI a costo de factores es 12.200. Para pasar de bruto a neto, le resto las depreciaciones. Esos 12.200 menos las depreciaciones que me daban 800. ¿Están por acá? Ahí. Y antes de volver, le tengo que sumar el saldo de remesas, que son las recibidas menos las enviadas, es decir, 400 menos 800. Sale más dinero del que entra. Tengo un saldo negativo de menos 400. Hay que sumar algo negativo. ¿Está? Teníamos 11.400 menos las depreciaciones, 12.200 menos 800 me da 11.400. Y le sumo el saldo, bueno, acá tienen todo el resumen, y le sumo el saldo de remesas, que va a ser el producto neto interno a costo de factores más el saldo de remesas, o sea, menos 400 me da 11.400 menos 400, 11.000. Ese es mi ingreso nacional.
Luego habrá que ajustar para llegar al ingreso personal y para el ingreso disponible. Ahora, ¿qué es lo que me pide? El producto neto interno a precios de mercado. ¿De dónde? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y podemos hacer producto bruto interno a precios de mercado menos depreciaciones, o puedo hacer producto neto interno a costo de factores más impuestos indirectos netos de subsidios. Cualquiera de las dos opciones. ¿Mm? Y es con ese tipo de juegos, de las combinaciones con las cuales se puede llegar a ese resultado, ese tipo de alternativas están, y mucho, en el segundo parcial. ¿Estamos, chicos? O sea, tienen que pensar en todas las alternativas u opciones válidas en una alternativa. En este ejemplo lo que hicimos fue descontar las depreciaciones. PBI a precios de mercado menos las depreciaciones, 11.400. Si hubiésemos hecho PNI a costo de factores más impuestos indirectos netos de subsidios, esos impuestos indirectos netos de subsidios me dan 0. Entonces me va a seguir dando 11.400. Profe, Diga. hay en el saldo de remesas que eran menos 400. No Sí, entendí por qué le puso más 400. porque en realidad no le puse el saldo de remesas directamente, sino los puse por separado. Puse más 400 que eran las recibidas, Ah, menos bien, 800 que son las enviadas. Entonces estos dos te dan menos 400. bien, bien, sí. Bien, y de ahí, ¿qué tenemos? El ingreso personal. Tomamos el ingreso nacional, que estaba por acá, 11.000, y le descontamos los pagos realizados no percibidos y le sumamos transferencias a las FLIAs. Veamos qué tenemos de eso en los datos. Solamente tenemos transferencias a las FLIAs, que son las jubilaciones y los subsidios. No hay nada para descontar, ¿lo ven? Entonces sumamos esas dos, jubilaciones y subsidios a las FLIAs. Acá están todos los ítems, aportes de seguridad social, contribuciones, los beneficios no distribuidos, beneficios de las empresas del Estado también si quieren, si está, es un dato más específico que lo van a ver más en principio sobre todo, impuestos sobre los beneficios, y se le suman las transferencias o subsidios o jubilaciones y pensiones a las familias. Esto es decir, 11.000 más 400 en este caso. 11.400. ¿Por qué no la suma a las jubilaciones? Déjenme. No, hay que sumar jubilaciones acá. 600 también. Un segundo. Acá hubo un error. Menos 0 más 600 más 400. Son 12.000. Con lo cual el ingreso disponible, 11.400 menos 12.50. Un segundo. Y de ahí que tenemos 600 más. Aquí. Bien, bien, listo. Volvamos. Estábamos en ingreso personal. Volvemos a compartir. Ahí se corrigió. Ahí.
No, no era este. Era este. Ahí. 11.000 menos 0, porque no hay pagos realizados no percibidos, más 600, que eran las jubilaciones, más 400. Uy, por favor. Le corregí abajo, esperen un segundo. 12.000 queda. Ahí está. 11.000 más 600 más 400, 12.000. Ese es mi ingreso personal, del cual puedo calcular el ingreso disponible. Hay que descontar los impuestos pagados por las FLIAS. ¿Cuáles son los impuestos pagados por las FLIAS? 250. Entonces, tengo 12.000 menos 250, 11.750. Ese es mi ingreso disponible. ¿Mm? Y luego, determinar el ahorro de las familias. Va a ser el ingreso disponible menos el consumo. 11.700... Oh, sí, está bien. 11.750 menos 4.000, 7.750 el ahorro. Y dale, compañía. Ahí, 7.750. ¿Estamos? Como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo. ¿Está? Ahí está. Y luego el último punto es el saldo de remesas, que ya lo habíamos calculado. Recibida menos enviada, 400 menos 800, menos 400. ¿Estamos? Hasta ahí llegamos, con el ejercicio 1. Veamos el ejercicio 2. Esta es la información de una economía hipotética. Jubilaciones y pensiones, consumo privado. Acá sí tenemos impuestos indirectos, miren. Impuestos, esto sirve para descontar el componente impositivo y pasar de precios de mercado a costo de factores. Luego tenemos impuestos directos pagados por las FLIAS, que es para pasar del ingreso personal al disponible. Maquinarias y equipos, construcciones. Esto es para calcular la inversión bruta fija. Variación de existencia, la sumamos a la bruta fija y encontramos la inversión bruta interna. Depreciaciones para pasar del bruto al neto. Y exportaciones menos importaciones, el saldo de la balanza comercial, que suman al PBI a precios de mercado. Y remesas recibidas menos enviadas, el saldo de remesas, que me va a dar, fíjense, 0, porque son iguales. Entonces, ¿qué voy a saber ya desde entrada? Que el producto interno, supongamos que es bruto, producto bruto interno va a ser igual al producto bruto nacional, o el producto neto interno va a ser igual al producto neto nacional, porque la diferencia me da, o sea, no hay una diferencia porque lo que tendría que sumarle me da como saldo 0. ¿Está? Determinar la inversión bruta interna. Ok. La fija, ¿qué datos tengo? Construcciones y maquinarias y equipos. 37.500 y 25.000. Eso es la inversión bruta fija. Más la variación de existencias, 25.000, me da 87.500. Ya tengo consumo, inversión bruta interna, gasto público, no tengo. Este era un ejercicio sin gasto público, ahora que me acuerdo. Eso es como raro, pero bueno. No tiene gasto público. Acá suponemos 0, más exportaciones, menos importaciones. ¿Está? Consumo, 400.000. Inversión bruta interna, lo que obtuvimos, 87.500. Gasto público, 0. Más exportaciones, 75.000, menos importaciones, 5.000. 487.500, menos 75, 412.500, menos 5, 407.500. No, cualquier cosa dije. 557.500 sería. ¿Estamos?
Sí, más 75, no menos 75. 557.500 el PBI a precios de mercado. ¿Qué más nos piden? Ingreso nacional. Para pasar del PBI a precios de mercado al ingreso nacional, descontamos depreciaciones y pasamos al neto. Producto neto interno a precios de mercado. Descontamos impuestos indirectos netos de subsidios, que no vemos subsidios indirectos, solamente vemos impuestos indirectos. Le descontamos eso, para pasar a producto neto interno a costo de factores. Y le sumamos el saldo de remesas, que me va a dar 0, o sea, va a ser el mismo valor, para llegar al producto neto nacional a costo de factores, o el ingreso neto nacional a costo de factores, o el ingreso nacional. Todo lo mismo. Tenemos ingreso nacional o producto nacional neto a costo de factores, va a ser el PBI menos las depreciaciones, para llegar al neto, menos los impuestos indirectos netos de subsidios, para pasar a costo de factores, más el saldo de remesas para pasar de interno a nacional. 557.500 menos 62.500, que son las depreciaciones, menos 39.000, que son los impuestos indirectos, más el saldo de remesas, que me da 0. Entonces, 456.000. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Chicos, ¿se entendió esta parte? Lo único raro de este ejercicio es que no tenga gasto público, que si lo hubiese hecho yo, le ponía, pero bueno, no lo hice yo al capítulo. ¿Alguna pregunta sobre estos puntos? ¿Gente? No, pero. ¿No? Ahí creo que en el chat puso. Ahí me Impuestos fijo. directos que eran, pregunta. Impuestos directos es el impuesto a las ganancias. Y sirven para descontar el ingreso, para llegar al ingreso disponible. Entonces ustedes van a tener el ingreso personal, para llegar al ingreso disponible van a tener que restar los impuestos directos. ¿Está? Profe, ¿podría explicar el F de nuevo? Dale. PBI a precios de mercado. Consumo, Sí. más inversión bruta interna, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Acuérdense que el método del gasto lo que hace es sumar las distintas fuentes de gasto. El gasto de las familias es el consumo, 400.000. El gasto de las empresas es la inversión bruta interna, que más que gasto es una inversión, que nos daba 87.500. El gasto del Estado, que si estuviera estaría acá sumando, es el gasto público, por eso aparece 0, porque no está como dato. Las exportaciones, menos las importaciones, es el gasto neto del exterior en relación a nuestro gasto en otros países. Por eso es un saldo, X menos M. 75.000 menos 5.000. De ahí que llegamos al PBI a precios de mercado. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno. Y el ingreso personal, tenemos el ingreso nacional menos los pagos realizados no percibidos más las transferencias a las FLIAS. ¿Y qué tenemos acá? Jubilaciones y pensiones como único dato. No tenemos pagos realizados en ningún. Entonces, 456.000 el ingreso nacional menos 0 más 29.000. Me da 485.000. ¿Estamos, gente? Vamos al punto B. En realidad, fíjense que yo empecé por el E, por el F, porque el orden de los ítems no tiene mucho sentido en realidad, porque para calcular creo que el A era, ya lo vamos a ver, está por acá, determinar el ahorro de las FLIAS. Para determinar el ahorro de las FLIAS necesito determinar el ingreso disponible primero. Antes necesito el ingreso personal, antes necesito el nacional, entonces medio como que lo ordené en función de lo que voy necesitando. ¿Tá? Pero bueno, sigamos. El ingreso disponible es el ingreso personal menos los impuestos directos de las familias. ¿Cuánto nos daba?
25.000. Entonces, al ingreso nacional de 456.000, le resto 25.000, me va a quedar 432.000. 5.000, 431.000. Cualquier cosa dije. El ingreso personal, eso, perdón, disculpen, acá. Es el ingreso, no era el ingreso nacional acá, es el ingreso personal, 485.000, menos el impuesto de las FLIES. Por eso 460.000, ahora sí. Ahora, el ahorro de la familia es el ingreso disponible menos el consumo, o sea, 460.000 menos el consumo que era 400.000, acá tienen consumo privado. Entonces mi ahorro va a ser 60.000. ¿Mm? Y creo que ahí termina el ejercicio 2. Sí. Acá tenemos un ejercicio bien completo de la guía de ejercicios. Tenemos toda esta economía, calcular PBI a precios de mercado. Es el consumo más la inversión bruta interna, que es la bruta fija más la variación de existencias, eso es lo que está planteado acá en este ejercicio, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Consumo privado, 50.000. Inversión bruta interna es la bruta fija más la variación de existencias. Busquemos, no vamos a encontrar ni la inversión bruta fija ni ninguno de sus componentes, ni maquinarias y equipos, ni instrumentos de protección intelectual, ni construcciones. Entonces la tengo que asumir cero. Sí está la variación de existencias, que es negativa, y es menos 1.500. ¿Cuándo es negativa? Cuando hay una desacumulación de stocks respecto al periodo anterior. Entonces va a ser 0 menos 1.500, la inversión bruta interna. El gasto público, 4.000, aquí. Las exportaciones, 10.000, aquí. Menos las importaciones de 5.000. Esto nos da 57.500. ¿Qué otro punto nos pide? Producto bruto interno a costo de factores. Para llegar al PBI a costo de factores hay que descontar los impuestos indirectos netos de subsidios. Veamos, impuestos indirectos tenemos acá, ¿está? Y no queda bien en claro qué tipo de subsidios hay acá, déjenme ver si los incluí o no. Sí, los incluí como subsidio indirecto. En realidad lo que tendría que decir el ejercicio es saber si es directo o es indirecto, pero como no ven subsidios directos, ese fue el criterio que tomé. Como no ven subsidios directos, sí ven impuestos directos pagados por las FLIAS, lo adopté como un subsidio indirecto acá. ¿Cuál sería el impuesto indirecto neto de subsidio? 1.000 menos 200, o sea 800. A esos 800 hay que descontarles de el total del PBI a precios de mercado para encontrar el costo de factores. Y me da, y lo termino sumando, es descontando, esperen un segundo, es descontar 1.000 menos 200, o sea, descontar 800. ¿De qué eran los 1.000, profe? ¿Cómo? Los 1.000 son los impuestos indirectos netos de subsidio. Fíjense, bueno, si lo tienen ahí a la guía, fíjense la guía de ejercicios, creo que es el ejercicio 1. 56.700, déjenme que estoy corrigiendo porque el más que le puse ahí me afecta todo. $27.300 el ingreso personal.
Ahí. Bien. Y acá 27.300, un segundo. Mm. Y de acá tenemos, ahí estaría, creo. Sí, porque el otro es ejercicio 3. 56.700, 27.300, 26.800, 23.200. Bien, vamos. Ahí. Retomamos. Teníamos el PBI, 57.500. A costo de factores hay que descontarle los impuestos indirectos netos de subsidio, es decir, descontarle 1.000 menos 200, o sea, descontarle 800 me da 56.700. El PBI no a precios de mercado, sino, bueno, después se los corrijo para no discontinuarlo, es a costo de, si no, lo hago ahora mejor, porque si no, ahí, no va a quedar en claro. Ahí, a costo de factores. Ahí está. 56.700 el PBI a costo de factores. El segundo punto, el ingreso personal, en realidad es el ingreso nacional. Acá, el tercer punto, vamos a ver, antes de ver el ingreso personal, necesito el ingreso nacional. Entonces tengo, el ingreso nacional va a ser el PBI a costo de factores, hay que descontarle todavía las depreciaciones para hacerlo neto y pasar de interno a nacional, sumarle el saldo de remesas. PBI a costo de factores, menos depreciaciones, más saldo de remesas. Vamos a tener por favor, un segundo. No se cambió acá. 56.700. Ahí, me faltaba cambiar. Sí. Ahí está. Retomamos, disculpen. Ahí. Antes del ingreso personal hay que ver el ingreso nacional. 56.700 menos las depreciaciones, más el saldo de remesas, que son las enviadas menos, las recibidas menos las enviadas. ¿Estamos? Teníamos acá, si volvemos, 3.000 remesas enviadas, 2.500, y las recibidas están por acá, 3.000. Y las depreciaciones de 500. Entonces descuento 500 y le sumo el saldo de remesas, que es la diferencia entre 3.000 y 2.500 de las enviadas. Entonces, menos 500 más 500 me da el mismo valor, 56.700. De ahí sí voy al ingreso personal, que es el ingreso nacional, menos los pagos realizados no percibidos, más las transferencias a las FLIAS. ¿Qué son las transferencias a las familias? Y esto creo que lo único que había era jubilaciones y pensiones. A ver, transferencias del gobierno a las familias. Eso es lo único que había. No hay otros componentes que puedan asociarse a transferencias, ni jubilaciones, ni pensiones. ¿Y qué se puede descontar? Y acá vamos a tener, mira, beneficios no distribuidos. Esos son pagos realizados, devengados no percibidos.
o realizados no percibidos, y los impuestos sobre los beneficios, acá 15.500, también hay que descontar. ¿Estamos? Y las cargas sociales, acá también hay que descontar, 1.100. Entonces, para llegar al ingreso personal, le sumo las transferencias a las familias, le descuento los beneficios no distribuidos, le descuento los impuestos sobre los beneficios, creo que ese era el orden, y le descuento las cargas sociales, 27.300. Eso ya lo habíamos visto, el ingreso nacional, y ya tenemos el ingreso disponible, que es el ingreso personal menos los impuestos directos a las FLIAS, que son 500. Entonces, 27.300 menos 500, 26.800. Y el punto F me pide la inversión neta, que es la bruta interna, recuperemos cuánto era la bruta interna, menos 1.500, porque es la bruta fija más la variación de existencia, menos las depreciaciones. 0, no es 1.500, vuelvo a cometer un error acá, no es 15.000, es menos 1.500. Menos 500 es 2.000. Ahí, menos 2.000. ¿Cómo ustedes pueden llegar a decir, cómo puede ser que haya una inversión neta negativa? Si ustedes recuerdan, ayer les comentaba que en una situación de una crisis muy grande, la inversión neta es negativa. Acuérdense que la inversión neta la pueden ver como la variación del capital. Entonces, si es negativa, quiere decir que nos estamos comiendo el capital. ¿Estamos? Y eso pasa en situaciones de extrema crisis. Menos 2.000. Todos estos datos, así, si pensáramos que fueran reales, están como dando a entender que hay una situación de crisis extrema. Una inversión neta muy negativa ya, eso ya es tremendo, porque nos estamos comiendo el capital. Gasto público, fíjense cuánto es el gasto público, es ínfimo, 4.000, ¿está? Entonces, prácticamente que las condiciones que acá se muestran son realmente muy adversas. Si quisiéramos pensar que tiene algún viso de realidad, ¿está? Y por último, el ahorro de las familias va a ser el ingreso disponible menos, perdón, el PBI, el ingreso disponible menos el consumo. 26.800 menos los 50.000 de consumo, menos 23.200. Y eso completa un poco lo que les vengo diciendo de si pensáramos que es una situación real, el ahorro es negativo. ¿Qué quiere decir un ahorro negativo? Nos estamos endeudando ahí. ¿Estamos? Si bien no está incorporado el mercado financiero acá, que tengamos un desahorro quiere decir que nos estamos endeudando. Eso sería. ¿Está? Y ahí sí retomamos lo que nos queda de teórico de inflación y de precios, acá. Para analizar la cuestión de los valores reales y nominales. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo es pensar la economía olvidándonos de los precios. De hecho, el modelo que se ve aquí en la unidad es el modelo keynesiano simple, que supone que los precios no varían y no afectan. ¿Está? Bueno, en realidad, la incorporación de los precios es algo bastante más complejo. Quienes hagan la licenciatura en economía luego van a incorporar la variable precios y va a ser otro tipo de modelos que no va a tener ese tipo de cosas, sino que van a relacionar el volumen de empleo con los precios, o sea, como grandes agregados macroeconómicos. Pero sí, lo importante para poder ver acá es que el impacto de la inflación sobre las cuentas, sobre los valores económicos en general.
¿Está? Entonces, ahora sí vamos a empezar a pensar o a analizar en términos de valores reales o valores nominales. Pensemos el salario, por ejemplo. Hoy que si han leído alguna noticia, si suelen leer noticias, saben que camioneros, el sindicato de camioneros está buscando una paritaria que le garantice un aumento del 45% anual. Y hay problemas con el sindicato de los bancarios, que también quieren tener un aumento bastante significativo. Ahora, ¿significativo respecto a qué? Es la cuestión. ¿Por qué los aumentos son de esa magnitud, que se esperan son de esa magnitud? Y porque ya estamos, la cuota o la meta de inflación que sostenía el gobierno de 29% quedó totalmente desactualizada. Hoy en día están pensando que puede llegar va a pasar el 40% de la inflación anual por el nivel de incrementos de precios. Y en función de eso, los sindicatos lo que hacen es tratar de impulsar mayores aumentos. ¿Está? ¿Y de qué depende de que impulsen, de su éxito, de si logran mayores o menores aumentos? Y dependen, eso es una de las líneas de mi trabajo de investigación, de qué depende de que tengan mayor o mejor posibilidades de poder de negociación, del poder sindical. Depende, por ejemplo, de que les haga parar el país o no, que puedan parar el país. Un bancario, por ejemplo, si hace paro, se paraliza todo el sistema financiero del país, porque además están integrados así. Hay sindicatos que están como en algunas provincias y no están tan integrados a nivel nacional. En el caso de los bancarios, la paritaria es nacional, que es el acuerdo salarial, y así pueden llegar a parar el país porque no va a haber ni cuentas corriendo, no va a haber posibilidades de depositar un cheque, no va a haber cambio de cheques o clearing bancarios, etc. Entonces, hay sindicatos que logran mucho mayor poder de negociación y otros que menos. También, por ejemplo, si el sindicato es grande o no es grande. El sindicato de comercio, por ejemplo, supuestamente es el sindicato más grande. Son un poco dudosas las estadísticas ahí, pero suponiendo que fuera el sindicato más grande, por la cantidad de afiliados que tiene, no está teniendo los mejores aumentos de salarios. Pero volviendo a la cuestión de la inflación, estos aumentos que se buscan en paritarias, como por ejemplo el de los trabajadores, los profesores universitarios, que logramos un 35%, quedamos por debajo de lo que se espera que vaya a haber de inflación este año. Hay otros que van a tener menores aumentos incluso. Entonces, como por ejemplo el sindicato de empleadas de casas particulares, que sería el servicio doméstico. Entonces, a partir de ahí corre una carrera, hay como una idea de pensar cómo van variando los salarios en relación a los precios. Cuando los sindicatos hablan de ganarle al salario, o el gobierno habla de le vamos a ganar el salario al precio, perdón, el salario tiene que ganar el precio, quiere decir que mejore su situación, ¿está? A eso se refiere. ¿Y de qué depende? Que el salario le gane el precio significa que el salario nominal va a crecer más que el índice de precios. En términos de la economía en general, ¿de qué depende de que haya crecimiento, de que se verifique crecimiento en términos reales o no? De que el producto bruto evaluado en términos nominales crezca más de lo que crecen los precios. ¿Se entiende? Porque si no, cuando uno descuenta el efecto de los precios, el PBI real, que lo vamos a calcular, va a caer. Y la caída en el PBI real es lo que habla de una recesión. ¿Se entiende? Entonces, como la cuestión de la evaluación es transversal a cualquier variable económica, tanto en principios y estructura de la economía como aquí, yo prefiero pensar en una fórmula general que capte y que se pueda aplicar a cualquier variable económica. Entonces, en cualquier variable económica, nosotros vamos a tener valores nominales. El salario nominal, por ejemplo, es el que figura al final del recibo de sueldo,
o el PBI nominal son valores nominales que incorporan variaciones y también variaciones en las cantidades y también variaciones en los precios. ¿Se entiende? En el caso del PBI. Tenemos el valor nominal y valores reales. Los valores reales son aquellos que descuentan el efecto de los precios. Entonces, para cualquier variable económica, yo puedo definir un índice de precios. Primero, ¿qué es un índice? Es una medida que me permite mostrar cómo evolucionan los precios. En este caso, cualquier variable. Si estamos hablando de precios, va a ser con una medida que muestra cómo evolucionan los precios. Puede también ser un índice de las exportaciones, del volumen de exportaciones. Entonces me va a mostrar ese índice cómo evoluciona el volumen de exportaciones. Pero como estamos hablando de precios, un índice de precios me va a mostrar cómo evolucionan los precios. Como punto de partida, cualquier índice parte de 100. Eso es un acuerdo en el análisis de los precios. Siempre el punto de partida, que se le conoce como periodo base, es de 100. A partir de ahí, si los precios van aumentando, van a subir por encima de 100. Y si van a caer por debajo de 100. Incluso pueden llegar a subir mucho y después bajar, pero seguir estando encima de ese 100, ¿se entiende? Supongamos que en mayo o ahora en junio armamos un índice entre todos, le ponemos el 100 porque es el periodo base, el punto de partida, y vamos calculando un índice de precios. Bueno, por el nivel de aumento de precios que hay, supongan que es un índice de precios al consumidor. Ya vamos a llegar sobre qué tipos de índices hay. Que es el de la canasta básica, el que mide los precios de nuestros consumos. Cuando midamos en junio vamos a tener un índice de 100. Cuando midamos julio, supongan que nuestra canasta de bienes, nuestro conjunto de bienes sobre el cual estudiamos los precios, aumentan y en promedio aumentan un 10%. Bueno, esperemos que no, pero supongo que aumentan un 10%. ¿Está? Entonces, ¿qué valor va a tener mi índice ahí? Va a valer 110. ¿Se dan cuenta? Pero supongan que luego, no sé, sigue aumentando, aumenta un 10% más. Ese 10% se va a calcular sobre esos 110. Y el índice va a valer 10% más de 110, o sea, 121 va a valer. ¿Está? Pero supongan que luego baja, porque no sé, hubo una situación súper de extrema singularidad, y bajan los precios, y el índice va a tener que bajar necesariamente de 121 a algún valor. Supongan que baja a 105. Entonces, ahí hubo una mejoría respecto al mes anterior, pero respecto al periodo de base o el punto de partida, que era el mes de junio, seguimos estando peor, porque nuestros precios van a ser 5% más. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa evolución de los precios es lo que uno tiene que descontar de cualquier variable nominal o valor nominal, como dice acá la presentación, para reflejar las variaciones reales. Entonces, ¿cómo se construye un índice de precios? El valor nominal sobre el valor real para el mismo. ¿Qué significa esa T? IP es índice de precios. ¿Qué significa esa T? Periodo T. Se suelen poner los periodos como T. Ese es el periodo T actual, sería, ¿está? El periodo anterior va a ser T-1. 2 periodos anteriores va a ser T-2. Si quisiéramos hacer un pronóstico del índice de precios para adelante, para el próximo mes, por ejemplo, si el índice es mensual, va a ser T+1 y así. ¿Tá? Entonces, T se suele asociar al periodo actual, va a ser el valor nominal sobre el valor real del periodo actual por 100, para expresarlo en términos de 100. Si nosotros despejamos de acá el valor real, que es lo que nos interesa a nosotros, esto pasa multiplicando y este índice de precios pasa dividiendo. Entonces el valor real va a ser igual al nominal sobre el índice de precios. Esto aplica, chicos, hey, bajen la voz por favor. Perdón. Esto va a ser
aplicable a cualquier variable. ¿Tá? Pensemos en el caso del salario. Valor nominal se va a llamar salario nominal, valor real se va a llamar salario real, e índice de precios es el índice de precios al consumidor. Pensemos el PBI. PBI nominal, PBI real, y el índice de precios que descuenta el PBI se llama índice de precios implícito. Ya vamos a llegar a eso. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero calcular el valor real del PBI, voy a tener PBI real igual al PBI nominal sobre el índice de precios que descuenta. ¿Estamos? Y de ahí que surge esta distinción. El PBI nominal también se lo conoce a precios corrientes o a valores corrientes. ¿Ah? ¿Cuál es el índice de precios que descuenta el efecto de los precios del PBI nominal? Se lo conoce como índice de precios implícitos y también como deflactor del PBI. ¿Por qué se lo conoce así? ¿Por qué se llama así? Porque no se calcula directamente como el índice de precios al consumidor. Se lo calcula con esta fórmula. Por un lado, el INDEC calcula los valores nominales del PBI y por otro lado calcula los valores reales del PBI, suponiendo que los precios no han variado. ¿Está? Entonces, luego hace este cociente y encuentra el índice de precios implícitos. Por eso se llama implícito. Pero también se lo llama deflactor del PBI. ¿Por qué se llama deflactor? Porque esta operación de calcular el valor real para descontar el efecto precios a un valor nominal se llama deflactar. ¿Está? De la misma forma que encontrar el valor nominal cuando tenés valores reales, se llama indexar. Que no lo van a ver acá, lo van a ver en principios. Pero por eso se llama deflactor del PBI, porque es el instrumento con el cual nosotros pasamos a calcular los valores reales del PBI nominal. Si nosotros hacemos PBI nominal acá, sobre IPI, vamos a tener el PBI real. ¿Mm? También se lo conoce como PBI a precios del año base. Base sería definiendo el periodo. Si estuviéramos usando nuestro índice de precios que estamos calculando desde este mes, sería a precios de junio del 2021, por ejemplo. El INDEC está usando precios del año 2004, entonces lo que van a ver del INDEC va a ser el PBI real a precios del año 2004. ¿Está? O también se lo conoce como PBI real a precios constantes, en oposición a los precios corrientes acá o a valores constantes. Cualquiera de esas opciones es posible. Así se calcula, en realidad no es que se podría calcular. El PBI nominal, ¿se acuerdan que era? El PBI era la suma, la agregación de todos los bienes y servicios finales con motivo de transacción o de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tenemos, para calcular el PBI nominal se suman todos los bienes y servicios, el valor de todos los bienes y servicios finales, suponiendo que hay N bienes y servicios finales. ¿Está? ¿Qué le valor de algo? Va a ser su precio, cantidad. ¿Está? Esos precios están valorados al periodo actual a precios corrientes. Se corta, profe. Oh. Vamos con los datos entonces. Esperen un segundo. Qué día complicado. Espero que no para ustedes. Más allá de que se corte, espero que tengan un mejor día hoy. Ahí me voy con datos, a ver si me pueden escuchar mejor. No se corta. Un segundo. Que lo tengo que conectar. ¿Se me escucha ahí ahora? ¿Se me escucha bien? Si no salgo. Sí. A ver. ¿Ahí se me escucha mejor?
Sí, pero Bueno, vamos a presentar de nuevo. Vamos acá. El PBI nominal calcula todo con los valores corrientes, a precios corrientes. Por eso, fíjense que los precios están valuados al periodo T. ¿Estamos? El IPI es la misma fórmula que vieron acá arriba, que es el índice de precios implícitos, el deflactor del PBI, mientras el PBI real es el PBI, ven aplicada esta fórmula, pero para PBI, el PBI nominal sobre el IPI, que es el deflactor del PBI, el índice de precios con el que se descuenta el efecto precios para el PBI por 100. ¿Estamos? Ahora, yo acá lo que hice fue aplicar un índice de precios específico para el PBI. Para cada variable económica hay un índice de precios. Hay variables económicas que comparten el índice de precios, por supuesto, porque si no sería tan complejo que no sé. Pero, por ejemplo, todas las variables asociadas a las familias se pueden deflactar, se pueden calcular su valor real con el índice de precios al consumidor. ¿Estamos? Bueno, acá tiene el PBI real. Fíjense que la diferencia entre el real y el nominal es que en el real los precios están valuados en el periodo cero. Este cero quiere decir valuado en periodo cero. ¿Qué quiere decir? Estoy suponiendo que los precios no han cambiado, que son del periodo, qué sé yo, no sé, para el INDEC son el año 2004. Para el índice de precios que nosotros estamos calculando es junio 2021. ¿Está? Si yo a medida que pasa el tiempo calculo nuevas cantidades, pero fijo los precios en el periodo base, que es donde arranca a calcularse el índice de precios, estoy descontando el efecto precios. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la forma de calcular un PBI real. Ahora, yo ya tengo que como índice, para deflactar o calcular el PBI real, tengo el índice de precios implícito. ¿Y para qué me va a servir calcular el PBI real? Para poder identificar si la economía tuvo crecimiento o recesión. Entonces, cuando ustedes leen, escuchan o ven que se dice, no, hay crecimiento en la economía creció a tanto por ciento, o hay una recesión de tanto por ciento. ¿Qué pasó con los países con la pandemia? Al cerrarse la economía por cuestiones sanitarias obvias, redujeron su PBI real, no el nominal, el real. En la mayoría de los casos también el nominal, pero lo que nos interesa para calcular crecimiento o recesión es el real. En la Argentina creo que cayó un 2 y pico, una cosa por el estilo, ya no me acuerdo porque depende del mes, con el indicador proxy o parecido al PBI, y en otros países también hubo caídas enormes. ¿Estamos? Cuando se habla de recesión, se habla de caídas en el PBI real. De la misma forma que cuando se habla de crecimiento, se habla de crecimiento en el PBI real. ¿Estamos? ¿Y eso qué quiere decir? El crecimiento de la economía descontado el efecto precios. Es decir, se produce más bienes y servicios cuando hay crecimiento, o la producción cae en bienes y servicios, sin considerar sus valores, ¿está? Descontando el efecto precios. Esto es sobre el PBI, que es toda la economía. ¿Cómo se calcula? Además, esto se calcula como el cociente entre el PBI nominal y el real. Esto se hace para cada uno, tanto valor nominal como el real en la economía, se hace para todas las categorías de actividad de la economía. Ayer creo que les comentaba que el PBI se calcula por categorías también. Tenían el sector agropecuario, pesca, minería, el sector de educación, la industria manufacturera, etc. Dentro de cada categoría tienen además categorías y así hasta 4 o 5 dígitos de categorías, de códigos.
Por ejemplo, la industria, que es el, no me acuerdo si era el I, creo que es el como código de categoría, tiene varios códigos adentro. El más representativo en la Argentina es el 15, que es la producción de alimentos y bebidas. Dentro de 15 tienen distintos, por ejemplo, el 1521, perdón, el 1520 es el índice de la producción manufacturera láctea, o sea, la Serenísima, todas las empresas lácteas, ¿estamos? El 2430, por ejemplo, viene de 24 de productos químicos, y el 2430 es el índice, el código para la industria farmacéutica. Para ser un país en desarrollo es muy buena, ¿está? Entonces, por la cantidad de recursos humanos que tenemos, por los buenos recursos humanos que hay en la Argentina, a pesar de crisis y todo lo demás. Entonces, la economía se va subdividiendo en distintas ramas, hasta llegar a 4 o 5 dígitos por códigos, ¿se entiende? Bueno, eso es lo que hace el PBI, calcula para cada una de esas ramas. Imagínense lo complicado que es, que por eso se demora el cálculo un trimestre. Ahora, esto es sobre toda la economía. Cuando nosotros queremos pensar lo palpable, lo que nos pasa a nosotros, ahí sí pensamos en el salario. Y para eso tengo el índice de precios al consumidor, IPC, ¿tá? Así como el IPI es el deflactor del PBI, IPC es el deflactor del salario. Cuando uno calcula salario nominal, salario nominal sobre el índice de precios al consumidor y obtiene el salario por 100 y obtiene el salario real también se le conoce como poder de compra o poder adquisitivo. Entonces, cuando ustedes escuchan poder adquisitivo, tenemos el salario real. ¿Estamos? También se conoce como el costo de vida al IPC. Y la variación del IPC se la conoce como la inflación. ¿Tá? Entonces, ¿qué es la inflación? Es la variación en los precios. ¿Qué precios? Los precios al consumidor. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se la calcula? Y una variación porcentual. En el ejemplo que yo les di, que íbamos de 100 a 110, en el índice que calculábamos, el periodo base nuestro era 100. Al mes siguiente aumentaba un 10%. ¿Cómo sé yo que es un 10% y pasa a ser 110 mi índice? Fíjense, si nuestro índice es este, en el periodo base vale 100, en junio 2021 vale 100, y en julio con L de libro vale 110 porque aumentó un 10%, hagan 110 sobre 100, ¿cuánto me va a dar? 1,10. Menos 1, que esto es el cálculo de una variación porcentual, me va a dar 0,10. Por 100, 10%. ¿Tá? Entonces, el 10% ha sido la inflación entre este índice que calculamos, desde el periodo base hasta el mes siguiente, en este caso. Esa es la fórmula de cálculo de la inflación. La inflación es la variación de precios, en particular la variación del índice de precios al consumidor. Inflación a secas, ¿qué es eso? Hay otros índices, además del IPC y del índice de precios implícitos, como el índice de precios de la mayoría, mayorista, que lo que calcula es la inflación de los precios mayoristas. ¿Estamos? Pero cuando se habla de inflación sola, a secas, lo que se calcula es la variación del IPC. Y bueno, y de ahí retomamos para terminar con los cálculos, nos queda muy poco tiempo, estas dificultades me han quitado un montón de tiempo. De ahí que tenemos. Veamos el ejercicio 3. Ya pasamos esto. Acá.
Esto volvemos al apunte, ¿no? Al tomo 1. De los precios de una economía se conocen los siguientes datos. Fíjense, el índice de precios al consumidor, el IPM, que es el índice de precios mayoristas, o el IPI, que es el deflactor del PBI, de toda la economía, el que calcula todas estas cantidades de categorías. ¿Está? Y el PBI a precios de mercado en millones. Esto es nominal. ¿Tá? Ya que tenemos índices de precios es porque estamos hablando de nominales. ¿Qué más tenemos? Tenemos datos de que la base es del periodo T-1. Entonces, en este periodo todos los índices valen 100. ¿Por qué? Porque por construcción los índices valen 100 en un periodo base. Fíjense que el índice de precios vale 100, el índice de precios mayoristas vale 100 y el índice de precios implícitos vale 100. ¿Está? Mientras en el periodo T, el índice de precios al consumidor vale 106,50, el mayorista vale 104,80 y el índice de precios implícitos 108,70. ¿Cuál creció más, gente? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál creció más? Tienen los tres índices. Miren acá el periodo T. ¿Cuál creció más en relación al periodo El tercero. anterior? Claro, es el índice de precios implícitos el que creció más, porque todos parten del mismo punto de partida, ¿ven? Pero el índice de precios implícitos es el que aumentó más. Ahora, ¿qué es lo que dice? Calcule la variación porcentual de todos los precios de la economía entre el periodo T y T-1. ¿Qué es lo que les venía diciendo? Hay un índice para cada variable económica. La más general de todas es la que deflacta el PBI. Entonces, cuando yo digo de todos los precios de la economía, ¿qué índice voy a usar para calcular su variación? ¿El de los consumidores solamente o familias? ¿El de los productos o el de toda la economía, que es el índice de precios implícitos? El índice de precios implícitos, porque el PBI es toda la producción de toda la economía. Entonces aplicamos la fórmula que habíamos visto en el teórico. Bueno, acá tenemos un detalle de los índices. Fíjense que el índice de precios al consumidor deflacta salarios o descuenta el efecto precio de los salarios o los ingresos de las familias. ¿Está? O sea, mide la inflación, su variación mide la inflación. Pero también producciones sectoriales, por ejemplo, o el índice de precios implícitos. También hay un índice de precios manufactureros, por ejemplo, que es solamente para la industria manufacturera. Industria manufacturera es la industria, lo que se conoce a secas como industria. Y el índice de precios implícitos deflacta el PBI. Tenemos la variación porcentual, que era el valor del periodo T menos el valor del periodo T-1, el delta que conocemos, sobre el valor inicial. Si distribuimos, vamos a tener el valor del periodo T sobre el valor del periodo T-1 menos 1%. Es decir, si queremos calcular para la variación del IPI, ¿qué tenemos que hacer? 108,70 sobre 100 menos 1%. Si nos pidieran la variación del índice de precios mayoristas es 104,80 sobre 100 menos 1%. Y para el IPC, 106,50 sobre 100 menos 1%. Pero nos piden la de toda la economía. Entonces, 108,70 sobre 100 menos 1%. 108,70 es 1 sobre 100, me da 1,087. Menos 1, 0,087 por 100, 8,7%. ¿Qué quiere decir ese 8,7%? 1, ese T-1 puede ser, no sé, el año 2019. Y T puede ser el año 2020. No se mareen con el símbolo, con la letra, ¿está? El IPI creció un 8,7%. Eso quiere decir. ¿Qué me pide también? Calcule la tasa de inflación en el periodo T-1 y T, que es lo mismo que hicimos para el IPI, solo que para el IPC. ¿Por qué? Porque la inflación es la variación en el índice de precios. ¿Quieren que terminemos estos 5 minutos o prefieren
prefieren que lo grabe? Como ustedes prefieran. Ya que hemos tenido estas dificultades, no tengo problema de quedarme 5 minutos más para terminar. Terminamos, pero... Ok. Vamos con la tasa de inflación, que va a ser aplicar esta fórmula, pero para el índice de precios al consumidor. Eso lo tienen que tener como súper entendido, repasado y estudiado, que la inflación es la variación del IPC. 106,50, IPC de T nos daba 106,50 sobre 100 menos 1%. Sobre 100 menos 1%. Esto me da 1,065 menos 1, 0,066,5%. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? Que entre T menos 1, supongamos 2019, y T 2020, se registró una inflación del 6,5%. ¿Qué podemos decir? Que el costo de vida aumentó un 6,5%. El día que volvamos a tener una inflación anual de 6,5%, no sé, vamos a hacer todos una fiesta, pero bueno, es un ejercicio. ¿Estamos? Calcula el PBI en moneda constante, o sea, el PBI real. El PBI real, bueno, lo tenemos en el teórico, está acá también. Tenemos valor nominal o valor a precios corrientes o valor en moneda corriente. Valor real, esos son sinónimos. O también se lo llama a precios constantes o en moneda constante o a precios del año T o del periodo T. Del periodo base, mejor dicho. Y acá tiene la fórmula. El PBI real va a ser el PBI nominal sobre el IPI, el índice de precios implícito, por 100. Siempre en el mismo periodo. Veamos el PBI nominal del periodo T, 17.000, sobre el PBI, sobre el IPI del periodo T, que es 108,7, por 100. Entonces, 17.000 sobre 108,70 por 100, 15.639 es nuestro PBI real. ¿Qué pasa? Nuestro PBI real es 15.639 y el PBI nominal es 17.000. ¿Por qué es menor? Por la inflación, chicos. Entonces, 39 lo que hizo fue descontar el efecto de los precios. ¿Estamos? Y esto es un agregado, no está puesto en el ejercicio, pero me importaba incluirlo. Calculemos el salario real en T si el salario nominal es de 1.800. Vamos a tener, ¿qué necesito? El valor del IPC. El salario real, si aplicamos esta fórmula, va a ser el salario nominal sobre el IPC por 100. El salario nominal, el dato que les doy, sobre 106,5 es el IPC, el dato que estaba acá, por 100. Esto me da 1.690. Aquí también, ¿por qué el salario real del periodo T es menor al salario nominal? Porque hubo inflación, chicos. Entonces este 1.690 es más chico porque se descuenta el efecto del incremento en los precios. Y determine la evolución del PBI real, extraiga conclusiones acerca del desempeño de la economía. A ver. Como todo índice vale 100 en su periodo base, vimos el IPI, el IPC y el índice de precios mayorista, el valor real que se busque será igual a su valor nominal. ¿Por qué? Fíjense, siempre en el periodo base, chicos, siempre en el periodo base, el índice de precios vale 100. Entonces, hacer valor nominal sobre 100 por 100 es lo mismo que el valor real siempre igual al valor nominal. ¿Estamos? Eso por definición, cualquiera sea el valor que estemos calculando. El PBI nominal es igual al real en el periodo base. Entonces, el PBI real en el periodo base, que era T-1, es igual al nominal T-1, que nos daba 15.000 millones serían. Y la variación porcentual va a ser el PBI real que encontramos, que estaba por acá, 15.639, sobre el PBI nominal del T-1, 15.000,
menos 1%. $15.639 sobre 15.000 menos 1%. Esto me da 4,26% la variación porcentual del PBI real. ¿Y eso qué quiere decir? Ya que sea más que cero, mayor que cero, quiere decir que en términos reales el PBI creció, y eso habla de crecimiento de la economía. Entonces, acá hubo crecimiento en la economía de un 4% anual. Determine la evolución de los precios mayoristas. La evolución nos había dado, bueno, no nos había dado porque habíamos calculado IPI e IPC, el IPI nos había dado 8,7%, creo que era, el IPC nos daba, volvamos para que nos acordemos, el IPC, la inflación nos daba 6,5%, el IPI aumentaba un 8,7%, nos quedaba calcular el índice de precios mayoristas. Spoiler alert acá, 4,8% el aumento. ¿Por qué? Veamos. Porque yo voy a tener 104,80 sobre 100 menos 1, siempre va a ser lo que cuando estamos dividiendo en relación al periodo base, siempre lo que sobra del 1 acá en el, fíjense, 4,8%, es lo que aumenta porcentualmente. Es más difícil cuando uno tiene en el denominador otro valor que no es el del periodo base, que no es 100. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la inflación mayorista fue del 4,8%. ¿Estamos? Mientras la inflación minorista fue del 6,5%, y la variación general de la economía fue del 8,7%. Sí, y ahí llegamos con el PBI. ¿Estamos? ¿Qué podemos decir de esta situación? Que hubo alguna situación al final de la cadena de producción que hizo que la inflación es mayor que la mayorista. Cuando ocurre lo contrario, cuando la mayorista es mayor que la minorista, quiere decir que a nivel de inflación minorista o inflación a secas, la inflación está reprimida. ¿Y eso qué quiere decir? Que los aumentos en la cadena de distribución de los mayoristas hacia los consumidores finales, los negocios que nos venden a nosotros como consumidores finales, están absorbiendo buena parte de los aumentos de precios. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir. Va a terminar con estos ejercicios que quedan. Esto se los voy a dejar grabado como video en un rato. A partir de todos estos inconvenientes no hemos podido terminar. ¿Dejo grabado? Todo esto, y también estaban estos de las guías de ejercicios, todo esto se los dejo grabado, estaban las alternativas, se las explico, y véanlo al video de final del contenido, pero ya no puedo seguir dando, porque ya hay demasiado ruido acá y ustedes también quieren irse. Cualquier duda me escriben, chicos. Entiendo que vamos a tener una consulta, creo que el 9, teníamos consulta, previo al paro, cualquier cosa, si es que no nos vemos para el recuperatorio. Hay que ver si nos vamos a turnar los profes y dar solamente 2 horarios de consulta para todas las cátedras, todas las comisiones, mejor dicho, o cada uno da su grupo. Por las dudas no los vea, mucha suerte, ya saben cómo encontrarme, me escriben, y si no, nos estamos viendo el día anterior al parcial. ¿Estamos, gente? Chequeen este video que les grabé con la última resolución para terminar. Gracias, Lisa. profe. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. Matías. Chao, hasta luego. Bueno, chao, profe. Chao, Carla. Chao, Santiago.